Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en familia, somos poquitos. Me habían invitado a hablar sobre el 68, pero no sé si todavía sigue en pie el tema. Bueno, yo soy sobreviviente de la matanza de Tlatelolco, soy del grupo que no pudo salir de la plaza porque iba yo con una chica muy guapa, bailarina de flamenco, que tenía unas piernas hermosas y traía una minifaldita pequeñísima y muy ajustada y unos tacones como que parecían zancos. Entonces no pudimos correr, no pudimos salir de la plaza y ahí nos quedamos. Ahí estuvimos revueltos, muertos, heridos, civiles, soldados, se habla muy poco de los soldados que murieron ahí por los disparos del batallón Olimpia, porque la tirada era que los soldados que llegaban a la plaza en ese momento creyeran que estaban siendo agredidos por los estudiantes, cuando en realidad quienes disparaban sobre nosotros y sobre los soldados eran los miembros del batallón Olimpia, un batallón de élite que se formó para vigilar el orden durante las Olimpiadas y dependía del jefe del Estado Mayor Presidencial. Entonces, bueno, ese sinvergüenza creo que ya se murió en su camita, rico y tranquilo. Y si uno revisa, el jefe de él pues era Echeverría, el secretario de Gobernación, el presidente de Azordaz. Echeverría está loco, está ahorita ahí en su enorme mansión de San Jerónimo. Dicen que en las noches se le oye todavía soltar discursos porque ya está totalmente disparado del coco. Pero el hecho es que la mayoría se han muerto, la mayoría de los responsables de aquel crimen horrendo, y se han muerto en su cama, tranquilos, sin que nadie los moleste, sin orden de aprehensión en su contra. El único que ha tenido orden de aprehensión es Echeverría, que ahí está, un juez lo liberó, seguramente porque ya lo vio muy loco, y los enfermos pues no deben estar en la cárcel, pero menos en la presidencia. Bueno, y Echeverría estuvo ahí, fue el que ordenó la matanza del 10 de junio de 1971. A él se le debe también la muerte de 500 guerrilleros durante la Guerra Sucia. No solo guerrilleros, cuando dice uno guerrilleros cree que todos andaban armados, no. En el caso de la Guerra Sucia, lo que ocurrió fue que llegaban la fuerza pública, arrasaban pueblos enteros, los quemaban, desalojaban a los habitantes, a los hombres los detenían, por supuesto, y los torturaban, liberaban a los ancianos, a los niños, pero a las mujeres y a las niñas generalmente las violaban de manera tumultuaria, o sea que se acumulaba un delito encima de otro, delitos de Estado, y sin embargo, que yo sepa, hasta hoy no hay un solo sentenciado por esos crímenes de Estado. Y si uno revisa la historia de muchos años de los regímenes priistas, se da cuenta de que siempre ha sido lo mismo, una impunidad ofensiva para un pueblo que trabaja y que lucha por sobrevivir como somos los que integramos el pueblo mexicano, y hemos tenido que soportar todo eso. Y no lo hemos soportado cruzados de brazos, hemos dado muchas peleas de todo tipo, porque no hay que resignarse nunca a la injusticia ni al abuso de la autoridad. En el 68 lo que hicimos fue salir a la calle a demandar derechos ciudadanos, los derechos que estaban en la Constitución. No pedíamos otra cosa, que se respetaran esos derechos. Y el resultado, pues ustedes ya lo conocen, fue una represión generalizada, la matanza, cientos de detenidos, si no es que miles, a lo largo del movimiento. Por supuesto, aportamos una cuota de muertos considerable, que no se conoce del todo, porque las autoridades amenazaron a las familias para que no difundieran que se había muerto un familiar por la represión, ya fuera por las balas o por la tortura, y el resultado es patético, pues. Ahora voy a mencionar un asunto de mucha actualidad, como estaba yo platicando con David, y es la destitución de Pedro Salmerón. Pedro Salmerón, el que era director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, un nombre muy largo,
Escribió un texto en el que se refería al enfrentamiento en el que murió el empresario regiomontano Eugenio Garzazada con 2 de sus pistoleros. En ese ataque murieron 2 guerrilleros. Yo le reclamé a Pedro que diera el nombre del señor Garzazada y de sus 2 matones y no mencionara siquiera los nombres de los guerrilleros que murieron en el atraco aquel. En ese enfrentamiento, porque cuando el propio Garzazada, lo dijo Enrique Fraude, o Krause, ¿cómo se llama? Lo dijo en un artículo reciente, que Garzazada iba armado. Entonces, no solo sus matones, también él iba armado, se enfrentan a los guerrilleros, hay 2 guerrilleros muertos, pero esos ni siquiera los nombres conocemos. Esta es la tragedia del asunto. Uno puede estar o no de acuerdo con la línea guerrillera, yo no lo estuve en su momento, lo digo claramente, no por falta de rabia, porque todos éramos una generación indignada. No estuve de acuerdo porque no le vi porvenir, un porvenir exitoso, aunque respeté siempre mucho la valentía de esos compañeros. Y precisamente por mencionar la valentía de los guerrilleros, en su artículo Pedro Salmerón, exigieron su cabeza y lamentablemente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la concedió. Entre otras cosas por la influencia de la secretaria de Cultura, la señora Alejandra Frausto, que suele ser muy pequeñita para el cargo y para resolver estos asuntos. Y el hecho es que Pedro se quedó sin empleo. Eso sería lo de menos, porque bueno, usted es un intelectual reconocido, ya tendrá chamba, creo que va a ser profesor de la UNAM. Pero el problema aquí está en que no nos podemos referir a los guerrilleros como valientes. Es más, ni siquiera podemos hacer referencia a lo que ocurrió en aquellos años. Es como una especie de página negra olvidada de la historia de México. Y si hubo lucha de los guerrilleros, esos guerrilleros que venían de la lucha de los años 60, varios de ellos amigos, compañeros míos, si hubo esta respuesta de esa juventud, es porque fuimos agraviados. La única respuesta que tenía el gobierno para nuestras demandas era matar, encarcelar, torturar. Entonces, yo me explico perfectamente la rabia de los compañeros que optaron por la guerrilla y que llegaron pues a este extremo de jugarse la vida por aquello en lo que creían, y sobre todo teniendo muy presente un futuro para México distinto al que ofrecía el gobierno priista. Enriquece a todos, estemos o no de acuerdo con aquello que está en el centro de la discusión. Ese es pues mi punto de vista. No quise referirme al movimiento de 68 porque creo que ya lo tendrán muy visto, pero sí a sus consecuencias que 50 años después de la matanza de Tlatelolco, por fin empezamos a respirar otro aire, porque me parece que con todas sus limitaciones, sus defectos, el gobierno de López Obrador está empezando a cambiar muchas cosas y espero que cambie muchas más, pero lamentablemente vino a recoger los tepalcates de la gran fiesta neoliberal. El país está endeudado hasta el cuello. Vamos a seguir pagando, creo que hasta el 2070, la deuda de los banqueros, que le debemos a los banqueros por el Fobaproa. No hay dinero para cosas elementales en el país, no hay inversión pública, y si no hay inversión pública, no hay inversión privada. Estamos en un hoyo, entonces hay que entender pues que hay muchas cosas que no nos gustan, pero que forman parte de esta situación en la que estamos. Y esta situación a la que nos llevó el neoliberalismo, que es ya como el colmo, el extremo del cinismo del capitalista, nos impidió a lo largo de 5 décadas que empezara a cambiar el país. Hoy está cambiando, vamos a ver de cómo nos toca, y pues celebro pues que estén ustedes aquí porque son gente que quiere participar en ese cambio. Muchas gracias. No, ¿tú, Javier? No sé, a ver, cántanos algo. ¿Tú? ¿Ya? Bueno, los que hayan visto películas de Rambo sabrán qué cosa es la valentía. Yo jamás tuve la valentía
de gente como Raúl Álvarez o la Chata Campa. Más bien, soy medio sacatón. Sin embargo, les voy a contar una anécdota, no porque yo sea un héroe de la resistencia, sino porque yo conocí a un compañero llamado Raúl Ramos Zavala, que es de los fundadores de la 23 de septiembre, que un día me hicieron una filantrópica visita, unos guaruras en mi casa, me arrestaron, me vendaron los ojos y me llevaron, después de 20 minutos, a un lugar que no sé exactamente cuál es, y me interrogaban acerca del paradero de Raúl Ramos Zavala. Eso era simplemente porque yo conocía a Raúl. Yo había discutido con Raúl Ramos Zavala unas semanas antes acerca del problema de la lucha armada, y él terminó mentándome la madre porque yo no quise entrarle a esa cuestión, a ese bigote. Después les voy a explicar por qué, ¿no? Pero los pequeños guaruras me insultaban, me decían traidor a la patria, perro maldito, hijo de puta, y le decían al jefe, el jefe era Florentino Ventura, famoso jefe del Interpol. Entonces me insultaban, deje, jefe, vamos a partirle la madre a este cabrón. Y me pateaban las partes que no son nobles, pero sí las llaman, ¿no? Y me amenazaban con un soplete también para acabar con esas partes disque nobles, ¿no? Hasta que por fin Florentino se dio cuenta de que yo era un baboso, que en realidad no sabía nada, y como era un psicólogo empírico, me dijo, ya, dejen a ese pobre idiota, llévenselo a su casa. Esto tiene que ver muchísimo con lo que plantea Humberto, es decir, el ADN criminal, homicida, bestial, brutal del Estado mexicano. Dice Andrés Manuel López Obrador que hace 36 años que estamos en la desgracia, que el país está en ruinas, lo cual es exactamente, pero no es hace 36 años porque el neoliberalismo no nació ayer. El neoliberalismo es un resultado lógico del grupo de bandidos y rufianes que tomaron el poder en 1917. Si ustedes leen, por ejemplo, el trabajo de cierto marrullero llamado Héctor Aguilar Camín, que se llama La frontera nómada, ahí está el retrato muy admirado por Aguilar Camín de Obregón, también el de Calles, y toda la runfla de miserables que acompañaban pues a este grupo gangsteril, y lo llamo gangsteril por lo que voy a decir. Se trata de un grupo particularmente homicida. Tanto el capitalismo como el estalinismo tienen un lema: muerto el perro, se acabó la rabia. Y les voy a decir una cosa, este eslogan, este lema, lo utilizó un señor llamado Eugenio Garza Sada. ¿Cuándo? Cuando el presidente Allende fue derrocado y fue asesinado. Garza Sada dijo eso, muerto el perro, se acabó la rabia. Además, este honorable caballero tenía un conjunto de guardias blancas, una serie de golpeadores que entre sus brillantes hazañas golpeaban a los obreros que querían tener sindicatos independientes, ¿no? Entonces vamos a plantear una cosa, efectivamente, como señala Humberto, el movimiento del 68 fue realmente un parteaguas básico, extraordinario, muy importante. Fue, digamos, que lo que se llama la cuarta transformación, yo diría que empieza en 68, era un movimiento popular que iba creciendo. De hecho, aquel 2 de octubre precisamente recordará Humberto que incluso llegaron unos obreros petroleros y había una serie de trabajadores que empezaban a unirse al movimiento. Esto naturalmente le causó cefalalgias y jaquecas de toda índole al Estado mexicano, ¿no? Imagínense que el movimiento hubiera crecido hacia los trabajadores, hacia los obreros que pueden paralizar las fábricas, por ejemplo. Entonces era necesario para ellos cometer este espantoso homicidio y genocidio realmente, y se vieron, digamos, obligados a ello según la lógica que ellos tienen. Ahora, esto de que muerto el perro se acabó la rabia es una completa estupidez, porque en realidad existe una memoria colectiva
y una memoria histórica, son diferentes, ¿no? Pero en estas dos memorias, la sangre de los grandes héroes circula por nuestras venas, está dentro de la memoria, y por eso cuando se dice Zapata vive, la lucha sigue, es porque Zapata está presente. Las demandas, los requerimientos, las angustias, aquellos puntos de vista que tenía Zapata están presentes, y también los del Che Guevara, por supuesto. Entonces hay que tomar en cuenta una cosa. Para los años, a fines de los 60, del 68 y años subsecuentes, con perdón de la palabra, estábamos hasta la madre del maldito Estado mexicano, más bien antimexicano, ¿no? Por una sencilla razón. Se trata de un Estado notoriamente homicida, criminal. Y vamos a decir cómo empieza esta fiesta de las balas, como la llamaría Martín Luis Guzmán. Hay una carta, yo la he mencionado ya aquí, del general Murguía, que era un carrancista, del año febrero 22, le manda una carta a Obregón y le dice: soy su enemigo completo, radical, y le voy a pasar la lista de los crímenes que usted ha cometido. Y los crímenes, la carta es un inventario de la gente asesinada por Obregón, ya es casi un directorio telefónico, ¿no? Es decir, está repleto de nombres de gente asesinada, ¿no? Pero además hay una cosa, Murguía, que también fue asesinado por Obregón, no habla de los crímenes contra obreros y campesinos, de eso no habla, ¿no? De eso no habla, porque también sucede una cosa, matar un obrero, un campesino, un artesano, alguien de clase media baja, a nadie le importa, porque son la chusma. Hay que tomar en cuenta que la gente humilde, la gente que mantiene al mundo entero con su trabajo, no existe. Acuérdense que la Golda Meir, esa miserable que fue primera ministra de Israel, decía: los palestinos no existen. Una vez que le preguntaron qué iba a hacer con los palestinos, contestó la ruca: los palestinos no existen, ¿no? Y claro, también les he dicho que mi propio padre me dice: el 2 de octubre del 68 te iban a matar, porque este es un país bárbaro, salvaje y bestial, ¿no? Toma en cuenta que en Francia hubo un movimiento también en 68, que hubo represión a macanazos y gases, no hubo un solo muerto, decía mi padre. Y yo le dije a mi papá: pero tú te olvidas de una cosa. El 17 de octubre del 61, en París, hubo una matanza, pero fue una matanza de árabes, fue una matanza de tunecinos, marroquíes, argelinos, y nadie se acuerda de eso, ¿no? Nadie se acuerda de eso. Es más, yo fui a Francia en 81 y había franceses que no sabían que esa matanza había existido, como nunca existió la matanza del 7 de julio del 52, porque la mayor parte de las víctimas del gobierno mexicano eran campesinos. El campesino no importa. Hay que recordar también que, sorprendentemente, un día este mismo Aguilar Camín, en la revista Nexos, sacó un artículo que se refería a los asesinados del PRD. Me sorprendió porque yo dije: ¿cómo este miserable se puede ocupar de algo que está silenciado? Porque claro, la mayor parte de la gente asesinada del PRD, nadie sabía nada de eso, ¿no? Es más, yo le critiqué a compañeros del PRD, en esa época estábamos en ese partido: ¿por qué protestamos por el asesinato de Colosio? ¿Y por qué no protestamos por nuestros asesinatos, ¿no? Nuestros asesinados, ¿no? El artículo de Aguilar Camín lo que decía era esto: hay muchos muertos del PRD porque México es un país bárbaro. Los mexicanos los matamos entre nosotros por riñas, por borracheras, por pura onda. Y claro, uno se pregunta: y bueno, ¿y por qué los muertos entonces eran nada más los del PRD? Si México es un país bárbaro, ¿por qué no matan a los del PAN y por qué no matan a otros también, no? O sea, era un argumento falaz y ridículo el de Aguilar Camín. Entonces también viene la barbarie callista, también matar a su compadre Serrano, matar a una serie de gentes, y la matanza de Tizapán, por ejemplo, que mandó a hacer calles, casi no se conoce, ¿no? Fue de obreros. Bueno, y las matanzas del señor Ávila Camacho, hermano de una bestia, los obreros de la COBE, por ejemplo, y las matanzas de Alemán, de petroleros, Ayotzinapa, como decía una colega en Cherán, ahí estuvimos en Cherán,
decía la colega Margarita Warhols, si ha habido una multitud de Ayotzinapas, ¿no? Ha habido muchas aguas blancas, ha habido muchos acteales, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Dicen que Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata, ¿no? Sonora también, ¿eh? Sonora también, ¿no? Y Durango también, ¿eh? Y la revolución es lo mismo. O sea, si bien los que tomaron el poder en 17 eran representantes de una burguesía nacional en ascenso, tenían que tomar en cuenta, tenían que asimilar las enseñanzas de la Revolución Popular, aunque habían derrotado a Zapata y a Villa, no podían negar su influjo, su presencia, el contenido de sus demandas, y entonces se crea, por parte del Estado mexicano, una especie de lo que Arnaldo Córdoba llama populismo institucionalizado. O sea, en efecto, hay una serie de reformas sociales que favorecen a ciertos grupos de los sectores populares, y esto le da cierto consenso al Estado de la Revolución Mexicana. Esto permite que, si bien había mucha represión, había también una forma de lograr hasta cierto punto apoyo de algunos sectores populares. En México se crearon instituciones como el Seguro Social, como el ISSSTE, como ICAFE, CONASUPO, etcétera, que son instituciones del Estado que hasta cierto punto generaban un cierto conformismo de parte de muchos grupos populares. Y esto permitía que incluso algunas gentes, algunos trabajadores, cuando votaban por el PRI, votaban sinceramente por el PRI, creyendo que era un partido que los podía favorecer. Entonces aquí tenemos pues la mezcla del palo y de la zanahoria. Sin embargo, el ADN era muy claro. Efectivamente, las matanzas han sido constantes, recurrentes, frecuentes, y sobre este en particular se entiende muy bien que los compañeros que el 23 de septiembre de 1965 estaban altamente influidos por la Revolución Cubana, atacan el cuartel Madera, lo atacan de una manera un poco torpe, sin tomar en cuenta las cualidades del terreno, sin tomar en cuenta el carácter llano del terreno, se convierte en un blanco fácil de los soldados y son masacrados prácticamente. Yo conocí a Pablo Gómez el bueno, no el otro, ¿no? Pablo Gómez fue muerto en aquel acontecimiento, y hay que tomar en cuenta que efectivamente aquí hay un problema. La Revolución Cubana tuvo una gran influencia enorme en toda nuestra América Latina, en todos los países hermanos, y naturalmente el hartazgo de todos nuestros pueblos era gigantesco, y entonces todo el mundo quería repetir el gran éxito de la Revolución Cubana. Y se basaba mucho en lo que se llama la teoría del foco. La teoría del foco dicen que la creó el Che Guevara, pero era totalmente apoyada por el gobierno cubano, y consiste en lo siguiente: se plantea que una guerrilla puede derrotar a un ejército profesional. Bien, eso pasó en Cuba exactamente, pasa en Vietnam, ya ha pasado en otros lugares, pero aquí hay una cuestión que hay que tomar en cuenta. Para el imperialismo norteamericano, que según algunos no existe ya, resulta una cosa: si la revolución en un país chiquitito del tamaño de Ohio, monocultivador, subdesarrollado, si una revolución de orientación socialista causó una jaqueca terrible a todo el capitalismo mundial, si los hizo temblar la revolución cubana a todos los capitalistas grandes del mundo, imagínense qué sería una revolución como la cubana en México, en Argentina o en Brasil. Hubiera sido la sentencia de muerte para el capitalismo mundial, la sentencia de muerte, ¿no? Y entonces había que terminar eso a como diera lugar, y se crea la Operación Cóndor, ¿no? La Operación Cóndor era una réplica de la Operación Yakarta. La Operación Yakarta fue una maniobra del imperialismo mundial para acabar con el Partido Comunista Indonesio, que tenía muchos millones de miembros, y lo lograron. Una gran masacre de comunistas indonesios y de otras personas, y se repite aquí la Operación Cóndor. La Operación Cóndor implicaba nada de presos políticos, acabar con los comunistas, con los socialistas, con todo lo que huela a rojillo, incluso liberales anticomunistas, incluso
porque si pasamos lista de la gente asesinada, por ejemplo, en Argentina, había mucha gente que era incluso anticomunista y que fueron asesinados por Videla, Viola y toda esa bola de marranos, ¿no? Entonces, el segundo planteamiento es que la teoría del foco es que la guerrilla debe ser rural. Bueno, en realidad la guerrilla puede ser no solamente rural, incluso tiene ventajas que sea urbana, pero la teoría del foco decía que debería ser rural, y por eso los compañeros tupamaros, en un país donde el cerro más grande tiene 514 metros, Uruguay, decidieron hacer una guerrilla urbana. Me acuerdo muy bien, y ya puedo mencionar el nombre de un gran camarada que se llamó René Villanueva, fundador de los folcloristas. René me traía una bola de planos y mapas y hasta cosas subterráneas, porque quería hacer una guerrilla, René, ¿no? Decía, hay que invitar a los tupamaros, decía René, ¿no? Lo convencimos de que no teníamos capacidad para invitar a los tupamaros aquí en México en ese momento. En tercer lugar, se plantea una tesis blanquista en la teoría del foco. Blanquista por Luis Augusto Blanqui. Blanqui fue un gran socialista del siglo XIX que planteaba que si un grupo de audaces se levantaba en armas, el pueblo lo seguiría. Y aquí también en la teoría del foco se plantea eso. O sea, hay un poco una idea de la Revolución Cubana que no es exacta. En primer lugar, la guerrilla no tiene muchas posibilidades en este momento. Claro, uno puede pensar en Hezbollah, por ejemplo, que es una guerrilla que derrota al ejército israelí en 1982. Pero hay que tomar en cuenta que Hezbollah está muy bien armado y además tiene el apoyo de Irán, ¿no? En segundo lugar, la guerrilla puede ser no rural, sino urbana. Y en tercer lugar, eso de los audaces, habría que discutirlo mucho, porque en el manifiesto que hacen los compañeros de Madera se plantea eso. En el momento que nos levantemos en armas, nos va a seguir el pueblo. No sucedió así, ¿no? Y había que tomar en cuenta también, había muchas discusiones, por ejemplo, en la casa de un duranguense llamado José Revueltas. Allá había unos compañeros que decían que el Estado mexicano era igualito a las dictaduras del Cono Sur, que era lo mismo. Lo que planteaba Pepe Revueltas, no, aquí hay un error, porque tiene una base social. Hay gente que sí apoya al PRI, ¿no? No que tengan adhesión al PRI, no es que sea una adhesión, simplemente es un consenso pasivo, Entonces la idea de que el pueblo nos va a seguir encantado a los guerrilleros es en parte falaz. Entonces lo que le planteamos a muchos guerrilleros en aquella época, a Raúl Ramos Zavala, a René Villanueva, a Paquita Calvo Zapata, es que si le entramos a la guerrilla en este momento, la correlación de fuerzas es totalmente desfavorable, ¿no? Es decir, lo más probable es que nos aniquilen, ¿no? Ahora bien, la lucha armada es completamente válida frente a las tiranías. No solamente lo dicen los marxistas y los anarquistas, lo dice Santo Tomás de Aquino, lo dice el padre Juan de Mariana, lo dice la Biblia. Frente a la tiranía es completamente legítimo el levantarse en armas, ¿no? Y en ese sentido, frente a estos gobernantes estilo Miguel Alemán y estilo Ruín Codines, toda esa bola de gente, la gente está harta. Se habla de que estamos en este momento sufriendo el hambre y la miseria por culpa del neoliberalismo. Pues ese hambre y esa miseria ya existían antes en el Estado mexicano. Ana María Flores, una famosa economista, escribió una obra clásica que se llama La magnitud del hambre en México, y fue en tiempo de López Mateos, ¿no? Y daba cifras tremendas, escabrosas, acerca de lo que era el hambre, ¿no? Todos los compañeros tenían toda razón en hartarse, y efectivamente buscaban la lucha armada creyendo que podían vencer, cuando en realidad la correlación no nos favorecía en ese momento. Y se planteó entonces, después de esto, de estas masacres, se planteó la lucha democrática y la posibilidad de llegar a un gobierno como el que tenemos ahorita, independientemente de que tenga tales o cuales defectos o deficiencias, como decía Humberto. Y entonces nos encontramos en una situación en la cual hay que tomar en cuenta que en relación a lo que pasó con estos cuates que Pedro Salmerón llama valientes, pues sí eran valientes realmente, ¿no? Es decir, son gente, muchos eran de capas humildes, y hay que tomar en cuenta que la gente de capas humildes de por sí ya está viviendo un infierno, ¿no? O sea, no es como en la película de Ismael Rodríguez, con Pepe el Toro y con la Chorreada, en que los pobres están como muy felices, ¿no?
se ven muy contentos, excepto aparecen unos villanos por ahí, pero por lo demás, Pepe el Toro y la Chorrera están muy contentos siendo pobres, ¿no? Incluso al final de Ustedes los ricos, aparece Mimi Derba, que era una ricachona, una fifí, y le dice a Pepe el Toro, yo quiero vivir con ustedes aquí en la vecindad, porque ser rico es ser muy molesto, ¿no? O sea, le molestaba mucho, ¿no? No, en realidad la gente como vive en la miseria, en la pobreza, tiene multitud de problemas gravísimos, tiene vidas cotidianas verdaderamente insufribles, y entonces la gente está harta de eso, y los sectores medios también, porque hay que tomar en cuenta una cosa. Hay un gran compañero, lamentablemente fallecido, llamado Carlos Pereira. Yo hablé con Carlos en 68 sobre París, y Carlos me dijo, en México es imposible un movimiento estudiantil. Y yo le dije a Carlos, no, espérate, no es nada imposible, ¿eh? Aquí la gente lo tiene guardado, esa furia la tiene guardada. Los mexicanos como que aguantamos mucho, ¿no? Pero vamos a estallar. También en aquella época, un poco antes, bueno, cuando empezó el movimiento, hay un hombre, cantante de ópera y gran poeta, llamado Eduardo Lizalde, lo acababan de nombrar director de Radio UNAM, y muy enojado me dijo, ese movimiento es fascista. Estaba furioso porque le quitaban el hueso, porque el movimiento le quitó el hueso, pues, de Radio UNAM. Odiaba a Nancy Cárdenas, porque Nancy Cárdenas se puso de vanguardista allí en radio, ¿no?, contra Eduardo. Ahora, estos cuates que asesinan a Garza Sada no querían asesinarlo, obviamente, lo que querían era pedir un rescate por él y que se librara a 52 compañeros que estaban presos y que se suponía irían a Cuba, donde otros compañeros fueron a Cuba y Fidel los regañó, por cierto, ¿no? Entonces habría que tomar en cuenta que por todo el país empiezan a proliferar movimientos armados y no resulta, pues, el triunfo no resulta, pero es una semilla sembrada de inconformismo, de rebeldía, que efectivamente son semillas que resultan en esta cosecha de la Cuarta Transformación, y por lo tanto yo no diría solamente que son valientes. Bueno, el compañero Elías Orozco, que fue de los que participó en el crimen de Garza Sada, en el asesinato de Garza Sada, decía, no fuimos valientes, éramos desesperados. No, yo sí creo que fueron valientes, porque sacrificabas la vida cotidiana, sacrificabas un montón de cosas. No solamente había gente pobre, había gente de sectores medios y gente de clase alta que decidió abandonar una serie de comodidades, decidió abandonar la familia, decidió abandonar sus sueldos y meterse a la guerrilla para apoyar al pueblo mexicano. Y esa gente es heroica. Claro, recurrieron a la violencia, porque la violencia hay que tomar en cuenta también. Mucha gente dice con razón, usted, me decían los campesinos, usted, jovencito, no recuerda la sanguinaria que fue la revolución. Yo perdí a toda mi familia por culpa de los villistas. Bueno, de acuerdo, esta revolución fue muy sanguinaria, la rusa también, la china también, y hasta la cubana. Pero qué cosa más sanguinaria que un régimen tiránico que condena al hambre y a la miseria. Supongamos, dicen que la Revolución Mexicana costó 2 millones de muertos y 1 millón de exiliados. Pues los gobiernos capitalistas de México han costado 10, 20, 30 millones de muertos, de hambre, de miseria, de represión. Eso es lo que nos ha costado este tipo de regímenes, y los peores, los neoliberales, los peores, ¿no? Por eso digo, Aguas Blancas, Ayotzinapa, todo eso ha sido exactamente el paisaje sanguinario que hemos vivido durante mucho tiempo y que por fortuna en estos momentos estamos remontándolo, ¿no? Entonces, la Cuarta Transformación, yo estoy de acuerdo que Morena tiene un caudillo muy excepcional, un hombre inteligente, una persona que puede dar muchos tips, sugerencias, puntos de vista, ideas muy importantes. Pero la Cuarta Transformación depende de estos dos compañeros y de todos ustedes y de todo el pueblo mexicano. Somos nosotros con nuestros comités de base, somos nosotros trabajando en los barrios, trabajando en los ejidos, trabajando en las comunidades, involucrándonos en las luchas del pueblo. Si en Iztapalacra falta el agua, hay que efectivamente involucrarse en la lucha por conseguir eso.
Y si entre los campesinos faltan créditos y quieren sembrar luchando contra los transgénicos, involucrémonos también con ellos. Y también para algo sirven los intelectuales, porque hay gente por ahí que dice que no sirven para nada, ¿no? Pero para algo sirven. Y por ejemplo, cuando uno va con unos campesinos, el campesino se queja de que un maldito cacique es el que los explota y les raciona el agua o no les proporciona créditos, los que somos medio antropólogos y medio economistas y medio no sé qué, podemos tratar de convencer a la gente de que ese cacique es solamente una pieza del sistema. Sí, el cacique no es el mal mayor, sino lo que produce ese tipo de caciques. Y si lo podemos demostrar, que es el sistema, ¿no? En ese sentido, creo que es muy importante también la presencia de los intelectuales orgánicos, como los llamaba Gramsci. Es decir, la gente que puede crear análisis, puntos de vista, estudios sobre lo que necesita el pueblo mexicano, los trabajadores, los grupos étnicos, los indígenas y todo este tipo de gentes. La cuarta transformación es nuestra empresa, es nuestra responsabilidad, es la lucha que debemos acometer día tras día. Muchas gracias, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación. Yo voy a leer mi documento que preparé para esta plática. Lo voy a leer porque de otra manera corro el riesgo de echarme un rollote y quién sabe cuándo acabemos. Ya más o menos medí y voy a tardar como 12 minutos, entonces así creo que nos conviene a todos que yo lo lea, porque pues tiene razón el compañero, los intelectuales no tan solo son útiles, pero a veces también se echan el choro. Bueno, como si le hubiera estallado un cohete en el lugar donde la espalda pierde su casto nombre, un vasto conglomerado de periodistas, políticos y empresarios, y con ellos un ejército mal entrenado de bots, se lanzaron rabiosos el 19 de septiembre de este año por la cabeza de Pedro Salmerón, quien había calificado de jóvenes valientes al comando de la Liga Comunista 23 de septiembre, que intentó el secuestro de Eugenio Garza Sada. Pero estos espíritus sensibilizados por la añeja muerte del empresario regiomontano recibirían 3 golpes más contundentes aún. El 21 de septiembre, Francisco Ornelas, uno de los sobrevivientes de la primera guerrilla socialista mexicana, dijo en conferencia de prensa: las guerrillas siempre han existido, la guerrilla no es algo nuevo, la guerrilla es dar la vida sabiendo que se va a dar la vida. El objetivo en el caso de Garza Sada era buscar una figura del Grupo Monterrey y obtener recursos. Había que pegar en ese momento a la gente que era símbolo de la oligarquía, es decir, reconoció que había una guerra y que estábamos en guerra y que en la guerra como en la guerra. El segundo golpe lo recibirían los detractores de la guerrilla el 22 de septiembre, cuando se entregó con más de 1,000 asistentes y la mayoría de los medios de comunicación el Premio Nacional Carlos Montemayor a los guerrilleros sobrevivientes al asalto al cuartel de Ciudad Madera en la Sierra de Chihuahua, en reconocimiento a su valiente participación en favor de México. El premio se entregó casualmente en el lugar que fuera la sede del poder despótico de la nación, donde el régimen anterior le brindaron todas las oportunidades a los Garza Sada y en general a la clase empresarial para que saqueara los recursos de la nación y explotaran hasta llevar a la miseria a la mayor parte del pueblo mexicano. Esto fue, pues, en la ex residencia oficial de Los Pinos. El tercer golpe, que los reduciría a balbuceos incoherentes pero repetidos hasta el cansancio en las redes sociales, lo fue sin duda el ofrecimiento de disculpas del Estado mexicano a Marta Alicia Camacho, militante en su momento de la Liga Comunista 23 de septiembre, quien estando embarazada fue capturada y sometida a tormentos crueles por el Ejército Mexicano, por la Policía Judicial de Sinaloa, por la Dirección Federal de Seguridad y por la Brigada Blanca. Tormentos semejantes sufrió su marido, quien terminó mutilado y ejecutado extrajudicialmente por el gobierno de México. Ofuscados los espíritus sensibilizados por la añeja muerte de Garza Sada, en su torpe respuesta llegaron a la conclusión de que con dicha disculpa a Marta Camacho, con eso México ya era un país comunista. Nunca se percataron estos voceros de la jauría fascista en internet y en los medios masivos de comunicación que si en lugar de quedar en la presidencia Andrés Manuel López Obrador hubiera quedado Meade o Ricardo Anaya,
cualquiera de los dos sirvientes de los capitalistas habrían tenido, muy a su pesar, que ofrecer igualmente a Marta Alicia Camacho estas disculpas públicas del Estado mexicano, porque es un mandato del derecho internacional humanitario, del que México no puede tan fácilmente sustraerse. Entonces no es que llegó López Obrador y le dio una disculpa a Marta porque sí, es porque hay un mandato internacional del derecho humanitario que dice: México, Estado mexicano, tienes que ofrecerle una disculpa a esta mujer que torturaste, que hiciste que naciera su hijo en cautiverio y que asesinaste a su esposo delante de ella. ¿No recordaron en su endeble gritería que aún con Peña Nieto en el poder, el Estado mexicano tuvo que ofrecer disculpas públicas en los casos de Rosendo Radilla, que era parte del combate del ejército en contra del Partido de los Pobres en Guerrero, a las víctimas del campo algodonero en Chihuahua y a las indígenas de Guerrero, Inés y Valentina, en la Sierra de Guerrero? No obstante, este episodio sería divertido si no le hubiera costado el puesto a Pedro Salmerón, pero más allá de lo divertido del evento, nos trajo a todos nosotros un tema importante de reflexión, un tema que todos debemos abordar. ¿Cuál es el papel histórico de la lucha armada socialista en México? ¿Cuál es el peso y la contundencia de los eventos, organizaciones y acciones de quienes se plantearon un cambio social en México por el camino de la lucha armada? Es algo que no hemos abordado como pueblo y es algo que tenemos que abordar. Porque más allá del falso debate de si eran valientes o no, los jóvenes combatientes de la llamada guerrilla mexicana, vale la pena conocer cuáles eran sus motivaciones, objetivos y cómo impactaron en el México contemporáneo. Vamos a analizar el periodo histórico de la lucha armada, de la lucha guerrillera. Primero definimos que el periodo de la guerrilla mexicana, o como decimos nosotros, el movimiento armado socialista en México, inicia en 1965 con el surgimiento de la guerrilla encabezada por Arturo Gámez. Se ha puesto a debate el hecho de que antes de Gámez estaba Jaramillo y que éste murió en 1962 asesinado por órdenes de Adolfo López Mateos, quien era el presidente también cuando se inicia la preparación del Grupo Popular Guerrillero en Chihuahua. Pero para nosotros, o desde mi punto de vista muy personal, la lucha de Rubén Jaramillo corresponde a las últimas batallas que el zapatismo dio en México en la defensa de los derechos agrarios de los campesinos morelenses, y en cambio la guerrilla del 23 de septiembre de 1965 en Chihuahua marca una nueva etapa histórica porque se plantea abiertamente un programa de tipo socialista. El socialismo se plantea Arturo Gámez y los compañeros que junto con él combatieron en el Grupo Popular Guerrillero. Ahora vamos a ver el régimen que antecede a la guerrilla. Ya no tengo que abundar mucho en esto porque los compañeros ya han dicho claramente y todos ustedes, muchos de ustedes conocen cómo era el régimen que antecedió en 1965 la guerrilla. Voy a hablar un poco del origen, que también el compañero ya lo señaló, la formación del régimen. Encabezados por el hacendado porfirista Venustiano Carranza, una pandilla de arribistas se propuso aniquilar al gobierno revolucionario surgido de la Convención de Aguascalientes. Los carrancistas no descansaron en su propósito hasta que lograron dispersar a los revolucionarios y asesinaron a sus principales dirigentes, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Una vez en el poder, muy a su pesar, los carrancistas tuvieron que convertirse en las albaceas testamentarias del movimiento social que habían aniquilado. Sin embargo, muy pronto las ambiciones personales del grupo los llevaron a una lucha a muerte entre ellos para quedarse con el poder. Así, gracias al fuego amigo, dentro de la pandilla de arribistas cayeron asesinados el mismísimo Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y decenas más. Fue Plutarco Elías Calles quien encontró en la formación del Partido Nacional Revolucionario, luego PRI, la forma idónea de mantener el poder mediante un sistema descarado de mutuas complicidades que llevó a la casta dominante a cierta estabilidad política. Del conjunto de personajes que estuvieron dispuestos no solo a asesinar a Zapata y a Villa, sino a sus propios jefes y compañeros, con tal de hacerse el poder, surge el régimen del PRI. Por tanto, el régimen del PRI, aunque lo neguemos, es un régimen que surge del asesinato. Son asesinos los que toman el poder en México.
No hay mucho que decir al respecto de cómo impactaron los priistas en la vida nacional. Se resume en una sola frase: llegaron para robar. De esta manera el país entero se convirtió en su botín y frente a quienes se atrevieron a disputarles el poder, aunque fueran de su mismo grupo, como Andreu Almazán, siempre tuvieron una sola respuesta: torturas y bala. En 1965, para el momento del inicio de la lucha armada socialista en México, el PRI en el poder había terminado de hacer de las reivindicaciones obreras y campesinas que motivaron la revolución de 1910 una grotesca caricatura, sin elecciones libres, con el despojo permanente que los caciques hacían contra los pueblos indígenas, con los campesinos ejidatarios dejados en el abandono y con una clase obrera sometida a la más brutal miseria y represión. Cualquier intento de transformar esta realidad por las vías legales estaba condenada al fracaso. Una vez que inició el movimiento armado socialista o la guerrilla, la respuesta del Estado mexicano fue la guerra sucia. No hay que confundir este tema de la guerra sucia con la lucha guerrillera, son dos conceptos diferentes, aunque simultáneos. La guerra sucia es una respuesta a la lucha armada socialista de los jóvenes de aquel entonces. Pero la guerra sucia no solo era una respuesta militar a la inconformidad social, sino también fue una respuesta política que buscaba, según los principios contrainsurgentes elaborados por los militares de Estados Unidos, aislar a los guerrilleros del resto de la población, quitarle el agua al pez, para así reducir a los guerrilleros hasta su total aniquilación. Por ello, el gobierno mexicano tuvo que convertirse de nueva cuenta en la albacea testamentaria del movimiento social surgido en los años 50 y 60 y tuvo que otorgar o hacer parecer que otorgaba ciertas libertades reclamadas. Así, la apertura política de Luis Echeverría y más tarde la reforma política tuvieron como objetivo militar despojar al movimiento de oposición armado de sus banderas en contra del autoritarismo gubernamental. La reforma política, la nueva ley de procedimientos políticos y electorales, permitió la cooptación de cuadros de izquierda interesados en el mantenimiento del sistema, no en su derrocamiento. Así se dio la legalización de partidos de izquierda, socialistas, comunistas y de los trabajadores, siempre y cuando renunciaran al uso de las vías revolucionarias y se apegaran estrictamente a las leyes que garantizaban la existencia del régimen burgués. Al mismo tiempo se profundizaban la más brutal cacería contra los jóvenes opositores que no se plegaron a la vía electoral de la tiranía. Como dice Mario Benedetti, en aquel entonces, si te descuidabas, te pacificaban por la espalda. A la reiterada farsa electoral del régimen priista se sumó la farsa de reforma política del nuevo PRI de José López Portillo y Jesús Reyes Heroles. Durante 12 años, el régimen, ahora acompañado de los líderes de la izquierda de la reforma política, habló de un periodo de transición pacífica hacia la democracia y para mantener su alianza con los partidos de la izquierda de la reforma política, sobrevaloró la presencia real de estos partidos, cuyos líderes, contentos con el nuevo trato, poco a poco fueron encontrando en la negociación y componenda política con el Estado una vía rápida para el ascenso y el reconocimiento social de la oligarquía, claro. Fueron esos 12 años sus años felices, pero mientras más componendas se establecían con el gobierno en el terreno político, sindical, agrario, intelectual y mejor posesionados quedaban en el sistema de mutuas complicidades que constituía el Estado en manos del PRI, más extraños se hacían al pueblo y más exhibidos eran por la izquierda no electoral. Solo un milagro podía salvar a los partidos de izquierda electoral de su declive. Y así es como llegamos a la batalla de 1988. Ese milagro llegó, no gracias al trabajo de esos partidos, sino gracias a la coyuntura política que se presentó al interior del PRI, en el que uno de los dirigentes prominentes, Cuauhtémoc Cárdenas, se inconformó con el resto de caciques priistas, pues consideraba que él tenía los méritos para llegar al poder y no el tecnócrata Carlos Salinas de Gortari. Una parte del pueblo de México, al observar las pugnas internas que se desataron en el otrora monolítico PRI,
irrumpió de lleno en el escenario electoral, poniendo al candidato que acababa de romper con el PRI, a Cárdenas, a la cabeza de un proceso electoral en unos cuantos meses. Debido a esta circunstancia, en 1988 el PRI perdió las elecciones y estuvo ligeramente amenazado con perder el poder. No fue gracias a la izquierda electoral que Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones presidenciales en 1988. Eberto Castillo, el candidato presidencial del Partido Mexicano Socialista, se bajó de su macho, o sea, declinó a la candidatura presidencial del PMS al cuarto para las 12, un mes antes de las elecciones. Así el PMS obtuvo 810,000 votos, un 2% del padrón, 12,000 votos menos de los que había tenido en 1982. Rosario Ibarra, candidata presidencial del PRT, no declinó y obtuvo 75,000 votos de un total de 38 millones de electores. Esto es poco más del 0% del padrón electoral. Y tuvo 336,000 votos menos de los que había obtenido el mismo PRT en las elecciones de 1982. Los dos partidos de izquierda de la reforma política obtuvieron juntos la preferencia de 2 de cada 100 ciudadanos registrados en el padrón. Esto es menos proporción de los votos que Margarita Zavala habría logrado en el 2018 si no hubiera abdicado en favor del PRI. Tampoco fue el triunfo de Cárdenas producto de los partidos paraestatales, el PAR de aquel entonces, el PPS y el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Para ese entonces ya estaban prácticamente extintos y aún así superaron en 5 veces los votos de la izquierda de la reforma electoral. Fue gracias al pueblo cansado del régimen del PRI que Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones de 1988. Triunfo que, por supuesto, todos lo sabemos, no le fue reconocido por el régimen del PRI, pues el discurso de reforma política era solo eso, un discurso. Sin embargo, el discurso hecho ley modificó sustancialmente la correlación de fuerzas en el país gracias a la coyuntura de la existencia de una reforma política que, aunque originalmente era de mentiritas, sirvió para el ascenso de la lucha del pueblo. Así, Cárdenas se convirtió en el líder moral de la izquierda, el triunfo electoral del pueblo se convirtió en un triunfo de la izquierda, entre comillas, y que, como ya vimos, solamente había aportado el 2% del padrón electoral. El pueblo inconforme con el PRI gobierno se convirtió automáticamente en la base social del Frente Democrático Nacional y más tarde del PRD. A partir de 1988 se puede decir que hay elecciones no libres, no transparentes, no honradas, no respetadas por el gobierno, pero elecciones al fin y al cabo, lo cual no se presentaba en México desde 1952 con la masacre contra el movimiento anarquista que hace rato el compañero nos señaló, la masacre del 7 de julio de 1952. En 1988 fue el año en que el sistema priista cayó en su propia trampa. Había ideado e implementado una apertura democrática, una reforma política y una nueva ley de procedimientos electorales como mecanismos de contrainsurgencia contra la guerrilla, como un mecanismo para contrarrestar el crecimiento de los grupos armados de izquierda, con plena convicción de que con todo el poder económico que tenía, mediático, policial y militar, eso le permitía darse el lujo de compartir algunos puestos políticos con una izquierda electoral siempre dispuesta a negociar y siempre dispuesta a llegar hasta donde le daban permiso. Pero ahora la irrupción masiva de la gente del pueblo en el proceso electoral había convertido a la farsa electoral en una verdadera jornada electoral sin precedentes inmediatos y la reforma política había pasado de ser un sucedáneo para la izquierda electoral en un mecanismo utilizable para la sociedad descontenta con su gobierno. El PRI gobierno había calculado acertadamente que la izquierda moderada, que luego de la matanza del 2 de octubre del 68 y del 10 de junio del 71 había preferido darse de abrazos y no de balazos con el régimen, difícilmente le disputaría seriamente el poder, pero no había contado con la fuerza del pueblo. El régimen actual. Hoy podemos afirmar que hemos pasado del régimen del PRI gobierno a un régimen un tanto ecléctico, bonapartista quizá, con tendencias hacia la democracia, pero que definitivamente no puede ser igualado con el régimen del PRI.
quienes afirman que ese régimen es igual o semejante al régimen del PRI, que prevalecía en los años 60, 70, no vivieron la guerra sucia en México, no se enteraron de ella o mienten descaradamente. En este periodo en los que se ha dado esta transición, los cambios no se dieron porque quienes tenían el poder, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, una noche de verano tuvieran un sueño y dijeran: estoy actuando mal, vamos a hacer reformas, sino esos cambios se dieron porque hubo jóvenes valerosos que se atrevieron a desafiar por la vía revolucionaria del sistema, con éxito moral ante la población, al grado que el sistema decidió hacer concesiones no a estos jóvenes, sino a los no tan jóvenes políticos de izquierda, a efecto de aparentar una democracia que no existía, pero de esta manera alejar a la población de la influencia revolucionaria para poder más tarde aniquilarlos. Tan sencillo como esto. Sin la lucha revolucionaria en México y especialmente sin la lucha armada socialista de los 60, 70 y 80, no habría habido una apertura democrática, una reforma política, ni una ley federal de organizaciones políticas y procedimientos electorales. Sin estas, no habría habido el triunfo electoral del pueblo de 1988, que aunque no fue reconocido por el gobierno, marcó el inicio del resquebrajamiento del PRI gobierno, y sin ese triunfo y muchos otros factores intermedios, 30 años después, en 2018, no habría el pueblo de México derrotado al PRIAN. El actual no es un triunfo de los jóvenes valientes que tomaron las armas para enfrentar al PRI gobierno, sino del pueblo de México. Pero este triunfo no habría sido posible, tal como se dio, sin los jóvenes guerrilleros, quienes regaron con su sangre los aún muy poco conocidos episodios más heroicos del México contemporáneo. Y ahora viene una pregunta: con este cambio que tenemos, con la llamada Cuarta Transformación, ¿se cumplen los objetivos de los jóvenes que iniciaron la guerrilla en México? La respuesta es no. A riesgo de generalizar, se puede decir que los objetivos comunes a cada una de las organizaciones armadas que surgieron en los 60s y 70s, estos objetivos que podrían ser comunes eran: 1, acabar con el autoritarismo gubernamental; 2, derrocar al Estado burgués; 3, instauración de un gobierno de los trabajadores, del pueblo, democrático o socialista. El primer objetivo se puede decir que es el determinante para que el joven común decida convertirse en guerrillero. El autoritarismo gubernamental se podía sentir, palpar, respirar en el ambiente, sufrir en cualquier momento, y fue el fenómeno común que llevó a la mayor parte de los jóvenes a unirse a la protesta, a la lucha social, a la militancia partidaria y más tarde a la lucha clandestina. Esa militancia llevó a los jóvenes a la conclusión de que solo impidiendo la acción del gobierno autoritario, quitándole el poder, se podría acabar con la injusticia. El segundo objetivo ya es propiamente el que se plantearon no los guerrilleros, sino las organizaciones guerrilleras. Pero no bastaba derrocar al gobierno y ya. Las cosas tenían que cambiar y establecerse un nuevo régimen. Este nuevo régimen ya hizo que cada organización tuviera su propia política, su propio programa y sus propias diferencias políticas. De los 3 objetivos comunes ya se han cumplido con la Cuarta Transformación. Honestamente, solamente se ha cumplido en términos políticos el primer objetivo: acabar con el autoritarismo gubernamental. Hagan como lo hagan y piensen como piensen, el actual gobierno no es un gobierno que tiene las características del autoritarismo gubernamental de los 60s y de los 70s. No es un gobierno autoritario, le pese a quien le pese. De los otros objetivos, el derrocamiento del Estado y de sus órganos, podemos decir que solamente se ha quitado del Poder Ejecutivo la dictadura del PRI y del PAN, es decir, solamente el Poder Ejecutivo, lo que representa la presidencia, se ha logrado quitar. Pero el Poder Legislativo sigue en veremos. Hay una mayoría de Morena, pero todavía está en veremos como instrumento al servicio del pueblo. Y del tercer poder, de la clásica división de poderes, el Poder Judicial, evidentemente sigue en manos de la oligarquía. Los jueces y magistrados no son más que una pandilla de asesinos y rateros y corruptos que encubren criminales de todo tipo, de los narcotraficantes a los de cuello blanco y funcionarios corruptos de los regímenes anteriores.
Respecto al poder militar, en teoría y formalmente, el poder ejecutivo controla al ejército, que podríamos decir obedece formalmente al pueblo, pero el otro poder militar, el poder militar que se niega constantemente a ver muchos teóricos, muchos intelectuales, sigue intacto, el poder militar del crimen organizado. Ese no se ha acabado, ese se ha mantenido y según lo declaró uno de los generales de la Guardia Nacional, tiene tanto poder como ellos. Es decir, si hablamos en términos del poder militar, uno se puede decir que está bajo la dirección del poder ejecutivo y la otra mitad del poder militar del país sigue en manos de los oligarcas de las drogas, porque el narcotráfico es una rama más de la producción capitalista, es una rama más de la producción y del mercado mundial. Entonces, que nos queda el tercer objetivo, los sueños que tenían los jóvenes guerrilleros de la transformación de la sociedad en una sociedad más justa, libre de la explotación del hombre por el hombre. Estamos muy lejos como país de lograrlo, y yo creo que eso, si somos honestos, si analizamos teóricamente, eso más bien corresponde al planteamiento de un programa de una quinta transformación y de esta transformación no se ha planteado liberar al país de la explotación del hombre por el hombre, es decir, del capitalismo. Los nuevos jóvenes valientes tendrán que plantearse nuevas tareas y una de ellas, desde mi punto de vista, tendrá que ser esta transformación revolucionaria que podría ser, hablando en los términos de cuarta y tercera y otras transformaciones, deberá ser la quinta transformación. Quiero terminar con una cita reciente de Jan Semo, cuando habló también del tema de los jóvenes valientes. Dice: no hay duda de que el vértice autoritario del sistema, a través de la reforma de 1977, triunfó en la disputa por el poder, pero la batalla por la historia la ganaron los rebeldes de la época. Este es lo que yo quiero decir al respecto de los jóvenes valientes. Hablé poco de los jóvenes valientes, pero más bien me centro en que sin esos jóvenes valientes no tendríamos lo que hoy tenemos. Y eso costó mucha sangre de muchas personas. Muchas gracias. Muy bien, vamos a iniciar con la participación de ustedes. Si gustan aquí, pasar aquí a mi brazo derecho, pueden ir haciéndolo. Y para mí considero que es muy importante en cualquier revolución, el lenguaje creo que es fundamental y estamos en un momento en que el lenguaje se convierte en un campo de batalla. Y vamos a iniciar con el compañero. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarles para saber cuál fue la herencia que nos dejan estos jóvenes con su acción, ya que para el México de hoy habrá resultados de esas acciones. Como bien se dijo, hubo una respuesta gubernamental con una supuesta apertura democrática, política de Luis Echeverría, así como la reforma de 1977 para darle cabida a los partidos de izquierda, que logró la participación que posteriormente pues se llega con un partido como Morena. Asimismo, este movimiento quizá, subrayo la palabra, puede decir que un movimiento armado, cuando no se tienen las condiciones objetivas, subjetivas, ustedes lo podrán saber, quizá no fructificó en ese momento por las razones que yo quisiera saber, ¿verdad? Ya que se quería implementar un régimen socialista. ¿Cuál sería la evaluación de ustedes de estos movimientos guerrilleros que se da en esa época de los 60s y 70s? Mientras hacemos un paréntesis para solicitarle su apoyo económico para seguir haciendo carteles. Aquí la compañera Tania va a pasar con el botecito para que nos hagan el favor. Y también tenemos el chamuco nuevo. Ahorita van a pasar a anunciarlo.
Continuamos. Bueno, yo agradezco su participación en la transmisión de toda esta experiencia y conocimientos. De generación en generación es bien fácil perder la memoria. El conocimiento se tiene que estar repitiendo de padres a hijos, de generación a generación. Y ojalá haya muchos jóvenes en redes escuchando todo esto que es historia reciente, porque pues aquí la mayoría somos adultos mayores. Hay pocos jóvenes, al parecer no están interesados en todo esto, al parecer. Esperamos que en redes estén activos. Y un comentario respecto a lo que el maestro Cilia decía al final, me surgió la inquietud, realmente no iba a participar con un comentario, pero me animé al escucharlo. El mundo cambia muy difícilmente, muchas cosas cambian de nombre, pero en esencia siguen siendo las mismas. ¿A qué voy? Esta semana pasada o la anterior, no tengo la fecha exacta, Andrés Manuel se reunió con 30 y tantos de los representantes de las transnacionales más importantes del mundo para garantizarles sus inversiones en México, de esa manera también garantizar el trabajo ya existente que muchas de esas transnacionales aportan al país, entre comillas, aportan empleos mal pagados, bueno, muchos defectos que hay en esta forma de operar. ¿Qué opinan ustedes de eso? Porque quisiéramos un cambio mágico, ¿verdad? Ya lo hemos comentado muchas veces aquí, pero este cambio va a ser gradual, va a durar muchos años, como usted decía, va a necesitar inclusive de una quinta transformación, ¿sí? Y esa es mi pregunta, gracias. Muchas gracias por tan interesante conferencia a los profesores. Sí quisiera preguntar, porque cada luchador lleva en sí una visión y una perspectiva. Cuando han sucedido los hechos, es muy fácil encontrar los errores. Pero normalmente, y sobre todo en la lucha armada, la visión lejana supera las circunstancias inmediatas. Vaya, Hidalgo empezó como con 30 gentes, tal vez menos. Si hubiera pensado, con 30 gentes, yo no voy a vencer al ejército español, pues nunca hubiera empezado la independencia, pero su visión iba muy adelante. Y esta es la motivación principal de los que luchan, pero sobre todo de los que luchan por la vía armada. Creo que siempre se debe glorificar esa iniciativa. Y efectivamente, como precisaba el compañero que me antecedió, la explotación del hombre por el hombre no es un monopolio del capitalismo. Todos los demás procesos, formaciones históricas, organizaciones de la sociedad, han tenido como base la explotación del hombre por el hombre. Las monarquías, las dictaduras, hasta las organizaciones tribales, pues ha habido explotación del hombre por el hombre. Esto es importante porque en este momento de la cuarta transformación, como lo dijo alguno de los exponentes, lo que hay es mayor posibilidad de luchar. Nadie ha dicho que ya se cambió la organización social. La cuarta transformación ni siquiera ha empezado. Primero hay que hacer lo que está haciendo Andrés Manuel, limpiar un poco la podredumbre que cubre a toda nuestra sociedad.
casi a toda. Por donde quiera que le busquen, se encuentra corrupción, abusos, autoritarismos. Mucho agradecería una opinión al respecto. Sí, bueno, ahora vamos con la participación de los ponentes. Yo nomás quisiera plantear algo que para mí es muy importante. Creo que los grandes cambios empiezan también por construir la narrativa. Y yo creo que si nosotros no empezamos, si no continuamos construyendo esta narrativa de los años de esta guerra que se le declaró a los jóvenes, lo va a hacer la derecha y lo está haciendo y lo trata de seguir impulsando. Creo que nosotros tenemos que contar la historia, tenemos que seguirla contando para que no se olvide y que no sea la derecha quien le ponga el sello que lo caracteriza. Bueno, le paso el micrófono al compañero. Bueno, una pequeña paréntesis rápida. Un comercial rapidito. Ya tenemos el disco de la semana pasada con la doctora Blanca Montoya y con Carlos Mendoza del canal 6 de Julio. La doctora Blanca Montoya, que estuvo aquí hace 8 días, escribió este libro, me dejó 3, se terminaron y ella me dejó 3 y siguen costando lo mismo que cuando se hizo la edición, hace el 2010, hace 9 años. Y el Chamuco Nuevo, ahí está, caricatura política para que se diviertan y se informen al mismo tiempo. Gracias. Humberto. Bueno, yo trataré de dar respuesta muy breve. Un compañero dijo que las cosas en lo sustancial siguen igual, pero creo que no. Si algo podemos afirmar que no cambia, es que todo cambia, eso lo decía Marx. A veces, por ejemplo, las instituciones están ahí, sí, pero están sufriendo transformaciones de alguna manera, internas o exteriores, pero siempre todo está en transformación. Ese es un principio que aprendí pues, de mis lecturas de marxismo. Y hay otra cosa con la que yo pretenderé dar una respuesta general a las inquietudes que hay aquí. Efectivamente estamos en la cuarta transformación. Yo creo que sería muy aventurado que alguien diga para dónde va. Entendemos, queremos que vaya hacia la izquierda, vamos a dar la pelea por eso. Y vamos a dar la pelea por una razón, porque en la vida social, en la vida política, siempre estamos participando en procesos, y los procesos se componen de continuidad y rupturas. Eso es, creo que así lo veía Carlos Marx, yo creo coincidir en ese punto. Estamos viviendo un proceso de cambios, y hay cambios ya, aunque no los percibamos. Por ejemplo, los partidos principales del viejo régimen están en la basura. El PRI, el PAN, el PRD, se acabaron. No tienen posibilidades, están muertos, no tienen posibilidades de revivir. Lo que llamamos las clases dominantes, la burguesía, como se quiera, van a tener que buscar otra fórmula, porque a esos partidos ya no les sirven, ya, son basura. Morena efectivamente es un conglomerado muy disparejo. Estoy viendo por ahí algunas legislaturas defendiendo la prohibición del aborto, el que se encarcela a las mujeres que abortan. Me parece verdaderamente irracional, troglodita, que haya sectores de Morena capaces de plantear eso. Hemos luchado durante mucho más de 50 años por las libertades para la mujer y para los hombres también. Entonces, no puedo estar de acuerdo con las medidas restrictivas. Pero insisto, son procesos. Y los procesos implican también educar y educarnos. Tenemos que entender que las cosas se están moviendo y que van a ir para un lado o para otro según el juego de las fuerzas sociales y políticas y económicas también. Todo juega aquí.
Y nosotros somos una fuerza, constituimos una fuerza heterogénea. Pero yo espero que empujemos todos en el mismo sentido para garantizar derechos a la sociedad, a cada uno de los individuos de la sociedad. No me da miedo reconocer que la burguesía puede tener derechos sabiendo que no somos iguales porque ellos tienen mucho más poder económico. Pero nosotros tenemos otras posibilidades. La organización nos da una fuerza que ellos tienen con el capital. Nosotros la podemos tener con la organización y con ideas claras. Insisto, son procesos. La cuarta transformación no ha decidido nada, pero lo viejo ya no sirve. Y cuando lo viejo ya no sirve, se va a asomar lo nuevo. ¿Qué cara va a tener? Eso lo vamos a decidir en la pelea. No hay más. Entonces yo los invito pues a que sigan organizándose, que sigan discutiendo y que sigan peleando. La vida social es eso, es pelea. Y hay que cada uno en su terreno, en su ámbito de trabajo, en su medio social, tiene que dar la pelea por los cambios. Yo creo que eso es lo que tenemos que plantearnos todos. No estoy de acuerdo con que tengamos que revivir la vieja idea del socialismo porque fracasó. Entonces, bueno, vamos a partir de eso. Queremos una sociedad igualitaria, justiciera, vamos a pelear por construirla. Los fenómenos sociales se construyen, no se dan de una vez y para siempre. Esa manera de entender el socialismo fracasó. Incluso no solo fracasó por la falta de libertades para la sociedad, fracasó también porque no pudo competir en el plano económico con el capitalismo. Y necesitamos construir una sociedad capaz de ganarle la pelea al capitalismo. Yo sí creo que es por ahí. Perdón si me extendí, pero les agradezco mucho. Bueno, en relación a la conspiración de independencia que decía un compañero, bueno, por supuesto Hidalgo, Allende, Caldama, la Corregidora, están en las cumbres de la historia, pero hay que tomar en cuenta que todo proceso revolucionario es contradictorio. Por ejemplo, como señaló Cilia, los carrancistas eran partida de miserables reaccionarios. Digo, la cúspide, porque no hay que olvidar que hay gente como Mújica que estuvo en las filas de Carranza, pero el proceso era contradictorio. Fíjense, por ejemplo, que un general carrancista, Salvador Alvarado, llevó un gran conjunto de reformas sociales a Yucatán, antecediendo a Carrillo Puerto. Y en el caso de la independencia, es cierto que Hidalgo empieza con 30 o 35 o 40 cuates, se le van uniendo un titipuchal de gentes, pero no hay que olvidar también que Calleja, el tipo que derrotó a Hidalgo, venía de San Luis Potosí con un gran ejército de gente mexicana. Es decir, esos mexicanos derrotaron a Hidalgo, ¿no? Es decir, son estos procesos contradictorios importantes que hay que tomar en cuenta. Estas contradicciones, como dice Cilia, se dan, y como dice Humberto, se dan mucho en el grupo Morena. Una de las cosas más atractivas que existen es la victoria, ¿no? O sea, como ganó Andrés y ganó arrolladoramente, ahora se nos juntan una bola de arribistas, oportunistas y logreros que en parte mancillan, que pueden incluso perredizar a Morena, ¿no? Lo pueden perredizar. Y claro, todo depende de que la gente de Morena efectivamente logre acabar con estos escollos, con estas basuritas y con toda esta porquería, ¿no? Como dice Humberto, ¿cómo es posible que gente de Morena se oponga al matrimonio igualitario? ¿Cómo es posible que se opongan a la despenalización del aborto? Todo esto depende de que se tenga un programa claro, de donde se pueda inferir con toda precisión, con toda claridad, que tenemos que luchar por los derechos del hombre, de la mujer, de los homosexuales, de los niños, de los ancianos, de los indígenas, etcétera, ¿no? Esos compañeros que votaron en Puebla por estas barrabasadas, evidentemente tienen otro tipo de ideas, otro tipo de concepciones, digamos que no son dignos de Morena. Ahora, los compañeros zapatistas, que merecen todo nuestro respeto, que admiración por su lucha, dicen que solamente cambió el capataz, que el dueño de la hacienda es el mismo. Como dice Cilia correctamente, el gobierno actual de ninguna manera se puede equiparar a los gobiernos del PRI y del PAN.
En todo caso, a los compañeros zapatistas, Morena tiene que enseñar con sus propias luchas que está totalmente del lado de las luchas sociales del pueblo mexicano, que está involucrado en ellas, que Morena es evidentemente un actor protagónico en esas luchas y que por lo tanto la capacidad de lograr la victoria en las demandas del pueblo lo puede lograr Morena efectivamente, y en este sentido habría que demostrarle a los compañeros zapatistas que están equivocados. De otra manera, puede que no estén equivocados, todo eso depende de la trayectoria que tenga Morena, ¿no? Y pensamos que efectivamente, dice Cilia, se trata todavía de un gobierno ecléctico de tipo bonapartista, y de lo que se trata es que sea un gobierno, por lo menos de transición, hacia una democracia real que huele mucho a socialismo. Bueno, hicieron una pregunta el compañero que preguntaba ¿cuál es la herencia de la guerrilla? Esta pregunta formulada de otra forma me la hicieron cuando caí preso, cuando me detuvo la policía y en una conferencia de prensa igual. Me preguntaban, bueno, ¿qué aportó la Liga Comunista 23 de septiembre para los pobres de este país? Y es una pregunta semejante en el sentido, ¿qué aportó la guerrilla? ¿Cuál es la herencia de la guerrilla? Yo digo que el principal valor de la guerrilla en México, de la lucha armada socialista, es que esos jóvenes nos enseñaron que se podría perder el miedo y luchar contra un gobierno que en aquel entonces no era más que una caterva de asesinos que disponían de todos los recursos para hacer lo que quisieran con la población y con el país. La principal herencia de la guerrilla en México es que nos demostraron a todo el pueblo que se podía enfrentar a ese régimen tiránico y que claro, había un costo y ese costo era la vida, pero que no por el miedo a perder la vida se iba a detener la lucha contra esos tiranos que estaban asolando a nuestra patria. Es la principal herencia desde mi punto de vista que han dejado los combatientes de la lucha armada socialista en México. Nos enseñaron que se podía perder el miedo y nos lo enseñaron no en un manual o en un volante, nos lo enseñaron con su propia vida. Lo escribieron con sangre en las calles, lo escribieron con sangre en el campo de batalla. ¿Qué más herencia? Ahorita estamos asolados por una caterva de asesinos igual que en aquel entonces, nada más que ahora no están en el gobierno, ahora es el crimen organizado y todos estamos esperando a que Andrés Manuel o alguien haga algo y no, es el pueblo el que los va a derrotar y para eso necesitamos en primer lugar estar conscientes, saber plenamente que los podemos derrotar, que nos va a costar trabajo, que nos van a costar vidas, sí. Pero para vencer a cualquier enemigo, lo primero que tenemos que estar convencidos es de que los podemos enfrentar y de que lo podemos vencer. Entonces, para mí esa es la principal herencia. La otra, pues, son los múltiples trabajos que los compañeros hicieron. Si los compañeros jóvenes valientes de aquel entonces estuvieran ahorita, no estarían debatiendo si son valientes o no son valientes, no estarían haciendo eso. Estarían haciendo un análisis concreto de la realidad concreta con vistas a transformarla. Y ese análisis concreto de la realidad que ellos enfrentaban se encuentra en los documentos de todas estas organizaciones, los documentos del Partido de los Pobres, los documentos de la Acción Cívica Nacional Revolucionaria, los documentos de la Liga Comunista 23 de septiembre. No esperemos a que formen parte de los libros de texto en un futuro lejano. Tenemos que analizarlos. Hay cosas con las que no vamos a estar de acuerdo. El compañero dice, yo no estoy de acuerdo con el socialismo. Los compañeros que se levantaron en armas sí, pero cada uno tiene su criterio y no está de más que cada quien sepa. Aquí no se trata de darle la razón a alguien, aquí se trata de reconocer que esto es parte de la historia de México. Esto es parte de la historia de México. Es como si no supiéramos, no conociéramos cuáles fueron los sentimientos de la nación de Morelos, por ejemplo, o como si no supiéramos cuál fue el acta de independencia de México. Son documentos que tenemos que saberlos. Esos documentos de la guerrilla hemos intentado nosotros como editorial publicar y hemos publicado varios documentos de la guerrilla, pero nos faltan una inmensidad y además nosotros publicamos un libro, sacamos 1000 ejemplares y 1000 personas se enteran, pero no 120 millones de mexicanos. Necesitamos todos contribuir. ¿Y cómo? Pues yo digo que esta es una de las formas
Yo vine aquí en el 2010, cuando los paramilitares atacaron una caravana de defensores de derechos humanos en la zona Triqui de San Juan Copala, y estaba un grupo como ustedes, seguramente muchos de ustedes estarían desde aquel entonces, pero a mí me parece también heroico que desde el 2006 que iniciaron, creo yo, hasta ahora se mantengan. Eso es muy importante. Estos espacios son los que hay que mantener. Yo hago en este momento un reconocimiento pues prácticamente por el heroísmo, porque los que estamos en la lucha sabemos que no es tan fácil hacer una cosa una semana y a la siguiente semana repetirla y así. Entonces, esto hay que difundirlo y ustedes son una buena parte de este trabajo que entre todos tenemos que hacer. Acerca de si eran las condiciones posibles o no posibles, pues antes que en México, en otros países se hicieron y eran condiciones todavía peores. Y decía Arturo Gamis, bueno, nunca hay condiciones si la gente no quiere luchar. Las condiciones se forjan también. Las condiciones para que surgiera la lucha armada no estaban dadas para algunos y por tanto no había que hacer eso, y para otros sí estaban dadas. El hecho de que el 23 de septiembre del 65 se levantaran en armas demostró que sí había condiciones, porque como dice el compañero, no todo el país se sumó a la guerrilla. También, ¿qué hubiera pasado si todos se suman a un conjunto de 20 compañeros armados? No, pero en todo el país surgieron otros grupos armados que también se plantearon la lucha. Entonces, este texto de si hay condiciones o no, este tema es un tema que estuvo a debate. Desde mi punto de vista, independientemente de si había condiciones o no, los compañeros al levantarse en armas demostraron que podían generar nuevas condiciones en el país y las generaron otras condiciones en el país. Y ahora, ¿cuál es la evaluación del movimiento guerrillero? Pues creo que cometimos errores, o sea, lo reconozco plenamente, hubo errores de todos los grupos, cada grupo tendrá que hacer su evaluación autocrítica, pero en términos generales, como dije en mi ponencia, sin el movimiento guerrillero no hubiera habido ni apertura democrática, ni reforma política, ni nueva ley de procedimientos electorales, y cuando se presentó la oportunidad, la coyuntura del 88, el pueblo no hubiera tenido con qué darle un golpe mínimo al Estado, pero un golpe a partir del cual se empezó a resquebrajar el PRI, hasta ahora que el pueblo logró dar este nuevo golpe. Yo aquí quiero aclarar, y lo dije antes en otro momento, desde mi punto de vista, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador no es una demostración histórica de que la izquierda reformista, o principalmente los líderes de esa izquierda reformista, que por cierto ahora están en Futuro 21 y aliados con el PAN, etcétera, no es una demostración histórica de que ellos tenían la razón y que los guerrilleros estábamos bien pendejos. No es así. Desde mi punto de vista, este triunfo de Andrés Manuel López Obrador no es producto de esa izquierda reformista y moderada, sino es producto de la lucha del pueblo, porque el pueblo desde el 52 estaba, y desde antes estuvo batallando en contra del PRI. En 52, después de la masacre, decidió ser abstencionista. En 88 volvió a decir, ahora sí vamos con Cárdenas, y de ahí ha estado apoyando a los compañeros del Ejército Zapatista. También el pueblo mexicano fue el que apoyó a Fox, no nos hagamos, o sea, también el pueblo mexicano apoyó a Fox, porque está buscando en cada momento el pueblo mexicano con qué armas, con qué gente, con qué liderazgo poder enfrentarse al PRI. Y lo hizo apoyando a los zapatistas en el 94, y lo hizo apoyando en cierta medida las promesas de un tonto que es ahora Fox, y lo hizo también apoyando a los autodefensas en Michoacán, y lo hizo también apoyando a Javier Sicilia. El pueblo mexicano no es tonto ni está loco, el pueblo mexicano está buscando cómo, y en 2018 encontró la forma correcta de lograrlo con Andrés Manuel López Obrador. ¿Quiere decir que la lucha termina? No, quiere decir que continúa, que seguimos buscando y que el pueblo mexicano seguirá buscando. Yo nada más quería decir que hay que recordar a nuestros compañeros. Yo coincido mucho con un poema de Efraín Huerta que escribió en Poemínimos, algo que en mi momento, cuando yo militaba en la lucha armada, pues resultó desastroso para mí, pero que tiene mucha profundidad. Dice, lo realmente lamentable de la lucha armada es que en la lucha armada
son los enemigos los que tienen las armas, ¿no? Pues sí, es terrible, ¿no? O sea, no es que la lucha armada sea en sí el problema es que si no tenemos con qué, pues estamos mal. Pero yo creo que esos compañeros, aunque no tuvieron las armas suficientes, todos éramos jóvenes de 16 a 23 años, el compañero que yo me acuerdo tenía más edad, el que era mi responsable, Miguel Ángel Barraza García, tenía 28 años en el momento en que fue asesinado por el gobierno, 28 años. Entonces todos éramos jóvenes, no tendríamos por qué tener una expertise en hacer la revolución si nunca habíamos hecho una revolución antes. Entonces sí se cometieron errores, sí tuvimos problemas, pero yo creo que todos los mexicanos tenemos que recordar con cariño a los compañeros que cayeron en esta lucha y que este cambio que tenemos no es producto de ellos, pero también es producto de ellos. Es producto de los obreros, de los campesinos, de muchas luchas, pero este cambio que tenemos también es producto de los que se levantaron en armas en los 60s y en los 70s y mantuvieron la lucha hasta los 80s. Gracias. Una cosa, nada más que quisiera que pensáramos, que sacáramos unas deducciones. Hay un miserable que se llama Felipe Calderón, que dice que hizo una guerra contra el narcotráfico, incluso se equiparó con Churchill. Decía que era como Churchill, que hizo la guerra contra los nazis. Entonces digo, yo hago la guerra contra el narcotráfico. Pero mire, yo soy de Juárez, está lleno de soldados Ciudad Juárez, y el narcotráfico ha crecido en Juárez. En Guerrero no se diga, el famoso Batallón 27, el de Ayotzinapa, hace mucho tiempo que está ahí, ha crecido el ejército. ¿Y qué? También creció la delincuencia organizada, también creció. O sea, esa guerra contra el narcotráfico no existe. Lo que existe es una militarización del país contra el pueblo mexicano. Y hay que tomar en cuenta una cosa muy importante que dice David Cilia. Efectivamente, aquí hay una cosa. Los compañeros guerrilleros fueron fácilmente localizados. O sea, con asesoría norteamericana, las policías mexicanas de todo tipo localizaron constantemente, con cierta facilidad, a los compañeros guerrilleros y exterminaron a gran parte de ellos. Y fíjese una cosa, Arturo Santamaría, un compañero de Sinaloa, que es investigador, sociólogo, me invitó a Culiacán para que viéramos cómo el Mayo Zambada se la pasa chacoteando en los cafés. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es el Mayo Zambada, todo el mundo platica con él. Se supone que es un cuate súper perseguido, porque es un criminal, ¿no? Como el Chapo. Y resulta que todo el mundo habla con él. Es más, Arturo Santamaría hizo un libro sobre sus entrevistas con el Mayo Zambada. Bueno, entonces, esto demuestra lo que plantea David Cilia. O sea, estos grupos criminales en realidad tienen un contubernio muy claro con el propio Estado mexicano, con el Estado neoliberal, ¿no? Entonces, la idea de que los neoliberales combatían el narco no es más que una falacia, ¿no? Son aliados. Hubo una pregunta que no contestamos, creo yo. Es, la semana pasada, AMLO se reunió con gentes extranjeras, empresarios extranjeros para garantizar sus inversiones. ¿Qué opinión tenemos al respecto? Yo opino, claro, que tenemos un gobierno que es el gobierno que tenemos y no creo que vaya a o sea, muchas personas desde la izquierda, particularmente desde el zapatismo, acusan de este tipo de contactos a López Obrador con fulano, con sutano. Bueno, pues es el presidente de la República. Si alguien planteaba hacer una transformación revolucionaria donde no estuvieran los empresarios, pues aquí está el país para que le empiece a hacer y no vemos que le esté haciendo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, no hay que poner tanta atención en estas cuestiones, sino en organizarnos nosotros, porque necesitamos dos cosas. Necesitamos un gobierno fuerte frente a los enemigos del pueblo, necesitamos un gobierno muy fuerte frente a los enemigos del pueblo y necesitamos una ciudadanía, un pueblo muy fuerte frente a nuestro propio gobierno. Así tenemos que hacer las cosas. No es nada más de que, pues ya vi que coqueteaste de aquel lado y ahora ya fuchi, no. O sea, nosotros necesitamos tener un gobierno muy fuerte, con mucho respaldo de nosotros,
para enfrentar a los enemigos. Pero tenemos que ser muy fuertes también, porque esta lucha no termina y no sabemos qué va a pasar. Entonces, solamente un pueblo fuerte, una ciudadanía fuerte frente a su gobierno puede impedir que sucedan cosas que no deseamos que sucedan, pero que sí pueden suceder. Tenemos un comentario más. Pues miren, para que vean cómo se las gasta la derecha. La semana pasada nuestro presidente Andrés Manuel andaba un poco ronquito, le dio una muy breve gripa, una gripita, y no dejó de trabajar. Ahí estaba cada mañana dando su conferencia de prensa y sigue viajando y saliendo para todos lados y está muy lúcido mentalmente, recuerda todo lo que pasó desde hace años, muy buena memoria, recuerda todo lo de la historia, nos da clases de historia, de formación política y de todo, aparte de que nos informa muy bien y lo vemos muy sano, muy fuerte. Y los de la derecha le mandan decir una lista, como si fueran médicos además. Analízate esto, analízate el otro, hazte un examen de esto, del otro, a ver las coronarias, a ver la hipertensión, a ver cómo andas. Y cómo sí dejaron el año 2002 que llegara un loco mental, que se mantenía marihuano, drogado con Prozac, siempre drogado, un loco mentiroso, ¿verdad? Enseguida, Calderón, un asesino, multiasesino, psicópata y borracho, alcohólico. Creo que el alcohol es la peor de todas las drogas. Y también nunca le dijeron nada y luego después llega Peña Nieto con un cerebro hueco que no retenía nada, puros enfermos mentales durante 3 sexenios, sí, y nunca dijeron nada. Ah, pero ahora sí, ¿verdad? Ya quisieran tener un presidente como el que tenemos ahora. Gracias. Bueno, pues cómo no van a pegar de gritos si está atacando el bolsillo. Solamente una persona que no esté bien puede atacarles el bolsillo a estos delincuentes. Y bueno, ya por último, el último comentario que quiero hacer es con respecto a que si, como bien decía, si nosotros no hacemos el peso, no hacemos fortaleza, corremos el riesgo de que la derecha se vaya imponiendo a las decisiones. Entonces necesitamos una manera de estar organizándonos para comenzar a hacer nuestra parte para que la balanza se vaya cargando hacia el lado del pueblo. Si no, vamos a continuar que no se van a dar los pasos necesarios o las transformaciones necesarias. Y que esto es lo que yo también quiero decir, es que gracias a esos jóvenes, los jóvenes de los años 70, 68, 70, gracias a ellos la acción fue la que presionó para que estas cosas se transformaran. Si no hay acción, no hay transformación. Y estos fueron los jóvenes de los años 60. ¿Perdón? Bueno, este país está transformándose y la moneda está en el aire en realidad, no sabemos qué va a pasar. Necesitamos hacer y multiplicar este tipo de acciones. En lo que en lo personal podamos ser de utilidad, estamos para hacerlo. Hay que debatir mucho, en México no estamos muy acostumbrados a eso, en la izquierda menos, pero nosotros seguimos un planteamiento básico, que todo lo que nos una, nos una, y que todo lo que no nos une, no nos separe. Es decir, somos una fuerza, hemos demostrado históricamente que el pueblo mexicano venció en el 88, volvió a vencer en el 2018, somos un pueblo de victorias, y el hecho de que ustedes estén aquí después de casi, ¿qué será?, 12 años, y se sigan manteniendo en este tipo de reuniones, es una muestra de que somos un pueblo feliz, que felizmente está aportando un esfuerzo para mantener la transformación de la realidad, porque de alguna manera esto que ustedes hacen también ha sido determinante para que las cosas cambien. Las cosas no cambian solas, nadie viene de fuera a cambiarlas, las cosas las cambiamos nosotros, y bueno, yo agradezco la invitación que me hicieron. Bueno, vamos a